Yo creo que este es un buen tema para entrar en controversia. Unas semanas atrás estábamos en el Congreso Latinoamericano de Hipertensión y después de discutir y discutir horas en mesas redondas nos llegó una pregunta muy interesante al final del día que decía, bueno, entonces ¿cuál va a ser la meta? Entonces, adelantándonos a la pregunta, probablemente no vamos a ver cuál es la meta, pero va a ser un buen rato para seguir discutiendo durante el día. La pregunta obligada es si el estudio Sprint cambia la manera en que vemos las metas actualmente de hipertensión. Hace un poco más de un año nos reunimos en Goiânia para escribir ya lo que iba a ser el consenso final de las guías latinoamericanas de hipertensión y llegamos a este tema. Jofre se recordará que de ahí no pasamos porque no sabíamos qué meta poner, porque como el estudio Sprint iba a ser publicado un par de meses después, pues tuvimos que parar la realización de las guías. Creo que todavía no tenemos la respuesta. Entonces yo probablemente lo que les voy a dar es mi humilde opinión y probablemente ojalá que podamos discutir de esto mucho más. Realmente ver la hipertensión es ver riesgo. Cuando uno ve hipertensión, ve riesgo. A mí me gusta mucho la tabla europea de riesgo porque no es complicada. El estudio Framingham dice que el riesgo que una persona tiene es más o menos ahí como por el 20% y esa probabilidad la valoras durante los siguientes 10 años de tu vida, que es el momento en que haces el diagnóstico de hipertensión o antes de que cumpla los 60 años. Por lo tanto, el máximo riesgo al que uno podría aspirar es el 20% y el score de Framingham viene siendo como la mujer fácil, ¿no? Que se deja subir y bajar valores dependiendo de hacia dónde uno quiere realmente llegar. Y entonces voy a complicar un poco más la cosa. Aquí está la presión normal alta y aquí le voy a poner prehipertensión y lo que voy a buscar es en dónde voy a colocar a este individuo que está aquí y que llega al consultorio por primera vez, ya que yo necesito obligadamente llevarlo a una meta. Entonces la hipertensión nace acá, arriba de los 140/90 y de aquí establece un riesgo que va de bajo a alto. Y esto solamente determinado por el riesgo de la hipertensión. Pero la hipertensión convive con otros factores de riesgo, por lo tanto, el riesgo también lo distribuye el tener una presión normal o estar prehipertenso, o normal alto, y el ganar factores de riesgo. Por lo tanto, si yo tengo 3 factores de riesgo, también puedo llegar a tener un riesgo moderado a alto riesgo. Si yo desarrollo diabetes o enfermedad cardiovascular o daño órgano blanco, la hipertrofia ventrículo izquierdo que hablamos hace algún rato, el riesgo va cambiando. Y entonces el hecho de poder estimar un riesgo se convierte en algo que es muy activo en el día a día del paciente, porque no solamente depende de los valores de presión arterial, y muy probablemente esto es parte del mensaje importante que yo quiero dejar. Ok, ¿qué sucede acá? Cuando yo tengo un paciente en condiciones normal altas, pero ha desarrollado enfermedad cardiovascular sintomática como un evento vascular cerebral, el riesgo cambia. Voy a volver a pasarles la imagen. El riesgo cambia, ¿sí? Y se convierte en verdaderamente alto riesgo. Este verdadero alto riesgo, hagan lo que ustedes hagan, bajen la presión arterial o traten la diabetes o lo bajen de peso, ya no va a cambiar el pronóstico cardiovascular de los pacientes, por eso los pacientes se mueren. O nosotros ayudamos un poquito también a que se mueran, porque no tenemos claro este concepto. Muy bien. El médico toda la vida quiere hacer, como decía mi jefe, yo en mi tarjeta digo, se curan enfermedades neurológicas y se hacen milagros, ¿no? El médico toda la vida espera hacer un milagro y entonces tiene a su paciente de muy alto riesgo y este paciente de muy alto riesgo se lo quiere llevar de esta parte de la tabla a esta parte de la tabla. Entonces el día que nosotros podamos hacer esto, nos bajamos de aquí, no vamos a dar ni una sola conferencia más porque eso no se va a compartir. Lo que sí es cierto, entonces es que ustedes tienen un escenario clínico en donde vamos a partir de acá. Tienen que tener al menos 50 años, un volumen de presión arterial entre 130 y 180, desde la normal alta o la prehipertensión hasta el estadio 3, un incremento de los eventos cardiovasculares o en el riesgo de presentar eventos cardiovasculares, ya sean por enfermedad subclínica o clínica, que sea diferente a tener un evento vascular cerebral. O sea, el que tenía un evento vascular cerebral no podía participar del estudio Sprint. Luego tenían que tener enfermedad renal crónica, se excluía el riñón poliquístico, la tasa de filtrado glomerular iba de 20 a menos de 60 por minuto por 1.72 metros de superficie corporal y bueno,
Un score de Framingham, vean lo que un score de Framingham al menos de 15. Aquí el score de Framingham se manipuló un poquito, ya habíamos dicho que es el 20%. Pero aquí decidieron bajarlo a 15 para poder, entre comillas, obtener una mayor cantidad de pacientes de alto riesgo. Una edad de 75 años o más. Y todos aquellos pacientes con diabetes o que tenían un evento cerebrovascular se quedaron excluidos del estudio. Entonces, excluimos a los pacientes de muy alto riesgo. Muy bien, y entonces nosotros decíamos que estos son los pacientes entonces de alto riesgo, ¿no? Los que están al final de la tabla, con valores de presión muy elevados y que tienen más de 3 factores de riesgo cardiovascular que no fuera diabetes. Y yo voy a intentar mover a este individuo de riesgo y traérmelo para acá, y eso es lo que pretende hacer el estudio SPRINT. Vuelvo a colocar acá, estos son los pacientes de muy alto riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos son a los que nosotros buscamos finalmente moverlos de donde están parados. Y voy a volver al escenario clínico ideal. Entonces es un estudio publicado, pues ya no tan recientemente, fue como a finales de noviembre del año pasado, y estas son las características clínicas de los pacientes. La mayor cantidad de pacientes estaban entre los 67 y 68 años de edad, algún grupo de ellos por arriba de los 79 años de edad. Los valores de presión arterial promedio fueron de 139 para la sistólica y 78 para la diastólica en ambos grupos, pero más del 60% de los pacientes estuvieron por debajo de los 145 milímetros de mercurio. Vean ustedes cómo se va volviendo interesante. Cuando uno lee un estudio, debe ser muy crítico en el racional del estudio. Sigamos viendo. El perfil de colesterol era mejor que el de ustedes. Los pacientes nunca habían fumado o habían fumado eventualmente. Algunos de ellos, no todos, eran negritos, la mayoría era de raza blanca, y aquí están los others. Los others en los estudios de investigación somos nosotros. A mí me pasó algo muy interesante esta semana en un protocolo de Merck, y le digo al monitor, a ver, ¿qué raza somos? Somos hispano-latinoamericanos, hazme favor, ¿cómo vamos a ser hispano? Bueno, estamos clasificados como hispano-latinoamericanos para el próximo estudio de la sitagliptina. ¿Qué otra cosa interesante? Las tasas de filtración, la creatinina sérica era normal. Aquí están las tasas de filtrado glomerular, que probablemente ya está mejor que la de muchos de nosotros también. Y el score de Framingham, finalmente, lo bajaron al 15, pero el promedio fue del 20. O sea que eran pacientes con un riesgo, digamos, no tan malo. Lo interesante es cómo valoraron la presión arterial. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron este montón de pacientes que fueron los susceptibles al estudio, se quedaron solamente con 5,000 porque midieron la presión arterial una vez con un esfigmomanómetro normal. A la siguiente medida el paciente ya tenía valor de presión normal y lo excluyeron del estudio. O sea, no había una confirmación real de que los pacientes fueran hipertensos. Y de aquí fueron sacando pacientes que los randomizaron a 2 grupos. Uno con tratamiento intensivo, el target era menos de 120 milímetros de mercurio, y el otro menor de 140. Y aquí están las maravillas estas que hacen los estudios de investigación, ¿no? Con 1.8 a 2.3 o 3 medicamentos diarios, lo que se logró fue una reducción de los valores de presión arterial y empezaron los milagros. Este es el típico estudio milagroso. Yo le doy un par de tabletas a un individuo que baja los valores de presión arterial y me sirve para concluir que los pacientes en tratamiento intensivo que bajaron de 120 milímetros de mercurio de presión arterial les fue mucho mejor. ¿Y en qué les fue mejor? En los puntos primarios compuestos, en donde el tratamiento intensivo fue obviamente mayor, y la muerte por cada causa. Y entonces se rompe el paradigma, ¿no? ¿Cuál sería entonces la meta de valor de presión arterial? Menos de 120/80. Veamos si esto es verdad. Aquí están ustedes entonces los grupos que se beneficiaron. Los pacientes que no tenían enfermedad previa, los pacientes que eran menores de 75 años de edad. Si era hombre era mejor que fuera mujer. Por supuesto los blancos, que aquí le llamaron no negros, por favor. Los pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular y los normotensos, los que tenían menos de 132 milímetros de mercurio. O sea, que se benefició fue el normalito. Y cuando ustedes analizan los puntos primarios duros, agarran el infarto, el síndrome coronario agudo y el stroke, y eso que a uno le interesa reducir no tuvo ninguna diferencia desde el punto de vista estadístico que fuera significativa. ¿Y cuáles fueron las mayores tasas de complicaciones? La hipotensión y el síncope. Pues de plano le estaban dando tratamiento para la hipertensión a gente que tenía normotensión, ¿no?
Y entonces, aquí está la conclusión. Los pacientes de alto riesgo se benefician de esto. Y entonces yo voy a jugar a ser un poco el abogado del diablo de este estudio. Ok, fíjense qué cosas que uno se debe de ir cuestionando con el estudio SPRINT. Ok, ¿cómo definieron la hipertensión si solo se enfocaron en bajar la presión sistólica? ¿No tenían claro o será que se les olvidó los efectos de la presión arterial diastólica? ¿Consideraron en la evidencia demostrar una relación de la curva J con la reducción de estos eventos y sobre todo si era una reducción de la presión arterial diastólica? El tratamiento incluyó en estos pacientes que al menos una tercera parte de ellos tenían alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué sucedió con la mortalidad? Eso fue algo que no se quedó claro en el estudio. Y sobre todo, que cuando uno hace números y uno quiere llegar a estas metas, ya llegar a estas metas es muy difícil. Y entonces viene una de las conclusiones más interesantes de las editoriales que es hecho por el doctor Esler Murray, que dice que después de esto él debe cambiar su práctica de los últimos 45 años. Vean ustedes, porque es muy interesante entonces llegar a conclusiones. O sea, lo que yo decida hacer con mi paciente en el consultorio, probablemente es lo que él va a hacer los siguientes 45 años de su vida. ¿Cuál es la meta real hacia donde yo la quiero llevar en este concepto? Y entonces podremos generalizar estos resultados. ¿Será que necesitamos o que con los estudios que tenemos lo tenemos claro? ¿A dónde vamos a ir después de acá? Perdón. ¿A dónde vamos a ir después de acá? Y sobre todo, ¿será que los pacientes de alto riesgo realmente fueron considerados como pacientes de alto riesgo o solo fue la sensación esta de querer lograr una reducción? Apliquémoslo. Ok, este es el estudio ACCORD, 2 brazos, un estándar, un tratamiento intensivo, 3.2 fármacos, un poco más de fármacos, y aunque las características, digamos, no eran comparables con el SPRINT, nos sigue para ir entendiendo un montón de cosas. Primero eran pacientes diabéticos. O sea, estos sí eran pacientes de muy alto riesgo. Los del SPRINT no eran diabéticos, eran pacientes como ustedes. Segundo, cuando uno analiza las poblaciones, vean ustedes los valores de presión arterial del ACCORD, no son muy diferentes a los del estudio SPRINT. Y aquí están todos los pacientes que tomaban una medicación, los pacientes que no tomaban medicaciones al momento del screening. ¿Y qué fue lo que sucedió? No había ninguna diferencia desde el punto de vista significativo iniciar en un tratamiento estándar o un tratamiento intensivo a este grupo de pacientes de muy alto riesgo, por lo tanto no importaba. Entonces, ¿será que la manera en que se seleccionaron los pacientes del estudio de SPRINT incluyó? Y luego sale este metaanálisis unas cuantas semanas después, que son 34,000 pacientes, en donde cuando uno observa las reducciones de la presión arterial sistólica y diastólica, por supuesto la reducción de la presión arterial diastólica es la que más impacta en el aparecimiento de la curva J. Por lo tanto, se debía considerar también a la presión arterial diastólica. Y cuando uno compara las poblaciones, miren, la probabilidad de muerte está más directamente relacionada a este tipo de reducción. Cuando uno quiere comparar estudios como el estudio SPRINT, uno obligadamente debe ir a los grandes metaanálisis, porque yo creo que son estos los que realmente nos han sacado de dudas. Y este es un metaanálisis muy interesante, en donde ustedes pueden analizar los eventos cardiovasculares mayores, están a favor de la reducción de valores de presión arterial que oscilaron entre los 8 y los 14 milímetros de mercurio, al igual para el infarto agudo del miocardio y sobre todo para el evento vascular cerebral, que son los pacientes que más se benefician a largo plazo del tratamiento de la reducción de la presión arterial. Por lo tanto, si el tratamiento intensivo en este grupo de pacientes con una reducción que fue muy de 10 milímetros de mercurio hasta 7 milímetros de mercurio en promedio, tanto para sistólica como para diastólica, ha demostrado que el tratamiento intensivo es mejor, pero no pone metas. ¿Por qué? Porque lo importante es la reducción de la presión arterial, no llevarlo a 120. Si ustedes lo tenían en 150 y bajan a 10, probablemente logran una reducción por cada 2 milímetros de mercurio de presión arterial que impacta desde el punto de vista pronóstico. Y cuando ustedes analizan esta tabla muy cargada, vengan acá, vean ustedes los pacientes que más se beneficiaron, los pacientes que se encontraron entre 140 y 160 milímetros de mercurio de presión arterial, y dicho de la manera más sencilla, los que estaban por arriba de los 130 milímetros de mercurio, no los que estaban por debajo de 120. Ok, el estudio SPRINT ha tenido este sentimiento encontrado con mucha gente que está a favor, mucha gente que todavía se está cuestionando realmente
si las metas o no van a ir cambiando. Tal vez lo importante de entender acá es que en un momento en el que tenemos tanto compromiso, en que el que no podemos definir, las metas probablemente sigan siendo las mismas, ¿no? Llegar a menos de 140/90 milímetros de presión arterial. Bueno, entonces, ¿cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar en este concepto? Los que tienen historia de enfermedad cardiovascular en prevención primaria, los pacientes por arriba de 75 años y toleran la medicina, y los pacientes que tienen menos de 132 milímetros de mercurio de presión arterial o que están prehipertensos. Y entonces obviamente tenía que haber una publicación secundaria del estudio SPRINT, en donde agarraron a todos estos pacientes de la tercera edad y los trajeron a hacerse este análisis post-hoc, que da obviamente los mismos resultados, porque eso es seguir descubriendo el agua azucarada, ya lo habían dicho en la primera publicación, y esto sale unos cuantos meses después en JAMA. Y ahora están valorando si la reducción de esto realmente va a tener alguna repercusión en el desarrollo de demencia, y este es un estudio que se encuentra en ongoing. Vamos a ir a las conclusiones que saqué de estas 4 publicaciones del profesor Zanchetti. Primero, sabemos que la reducción de valores de presión arterial, ya sea sistólica o diastólica, 10 y 5 milímetros de mercurio, impactan en la reducción del riesgo cardiovascular. Por lo tanto, en las grandes publicaciones no hay metas, señores, hay reducciones sólidas en números sólidos, o sea, menos de 10 o menos de 5. Segundo, que el grupo de pacientes que más se benefició acá fue el paciente que tuvo evento vascular cerebral o aquellos pacientes en los que se valoró la mortalidad cardiovascular total, tanto en presión diastólica como en presión sistólica. Segundo, que cuando uno analiza el complejo de enfermedad cardiovascular con stroke o insuficiencia cardíaca más enfermedad cardiovascular con stroke, la reducción siempre fue a favor de las reducciones tanto de presión sistólica y diastólica como de la presión de pulso. Recuérdense que la presión de pulso es un parámetro muy importante de repercusión a nivel de la enfermedad cardiovascular. Cuando ustedes analizan cada punto primario por separado, también la reducción de valores de presión arterial de la línea de base implicó que al menos estos que estaban en 184 bajaron a 164 milímetros de mercurio, y en este grupo de pacientes la reducción al tratamiento activo fue considerablemente mejor. Y cuando ustedes analizan las diferencias, por supuesto las diferencias son similares. ¿Por qué la gente se muere, doctores? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a la reducción del riesgo absoluto, pero se nos olvida la reducción del riesgo residual, y sobre eso todavía nosotros no hemos logrado tener un impacto desde el punto de vista terapéutico. Ustedes pueden seguir reduciendo el riesgo absoluto, pero el riesgo residual les va a ganar, tanto en los pacientes que son jóvenes, como en aquellos pacientes que llegan a tener al menos 65 años de edad, donde ustedes pueden ver la diferencia desde el punto de vista estadístico. Esta es una publicación que me compartió el otro día Juan Badimón, que es muy interesante. Aquí se analizó el número de americanos y quiénes eran candidatos al estudio SPRINT. Entonces tenemos que en Estados Unidos hay como 159 millones o algo así de personas que van a votar, dirían, el próximo martes. Aquí están ustedes los elegibles para el SPRINT, estos son los pacientes elegibles para el SPRINT. Y resulta que cuando ustedes analizan, por ejemplo, cuántos pacientes tienen presión sistólica por arriba de 130 milímetros de mercurio, resulta que son 55 millones de americanos. Por arriba de los 50 años son 95 millones de americanos, y con una tasa de filtración glomerular solamente 16 millones de americanos para los criterios de recomendación del SPRINT. Y entonces, si ustedes agarran estos 200 y pico de millones, se van a quedar que los elegibles eran 16.8 millones, que eran el 7% de la población americana. Para fines prácticos no era nada. Y entonces, esta es mi última diapositiva, faltando 46 segundos. Hasta me voy a tardar. ¿Será que el estudio SPRINT va a cambiar la manera en que nosotros vemos los milagros? Probablemente no. Así que luego seguramente vamos a tener más tiempo para discusión. Gracias. Gracias. Me gusta mucho la tabla europea de riesgo porque no es complicada. El estudio Framingham dice que
El riesgo que una persona tiene es más o menos ahí como por el 20%, y esa probabilidad la valoras durante los siguientes 10 años de tu vida, que es el momento en que haces el diagnóstico de hipertensión, o antes de que cumpla los 60 años. Por lo tanto, el máximo riesgo al que uno podría aspirar es el 20%, y el score de Framingham viene siendo como la mujer fácil, ¿no? Que se deja subir y bajar valores dependiendo de hacia dónde uno quiere realmente llegar. Y entonces voy a complicar un poco más la cosa. Aquí está la presión normal alta y aquí le voy a... Y el ganar factores de riesgo. Por lo tanto, si yo tengo 3 factores de riesgo, también puedo llegar a tener un riesgo moderado a alto riesgo. Si yo desarrollo diabetes o enfermedad cardiovascular o daño órgano blanco, la hipertrofia ventrículo izquierdo que hablamos hace algún rato, el riesgo va cambiando. Y entonces el hecho de poder estimar un riesgo se convierte en algo que es muy activo en el día a día del paciente, porque no solamente depende de los valores de presión arterial, y muy probablemente esto es parte del mensaje importante que yo quiero dejar. Ok, ¿qué sucede acá? Cuando yo tengo un paciente... Yo creo que este es un buen tema para entrar en controversia. Unas semanas atrás estábamos en el Congreso Latinoamericano de Hipertensión y después de discutir y discutir horas en mesas redondas nos llegó una pregunta muy interesante al final del día que decía, bueno, entonces ¿cuál va a ser la meta? Entonces, adelantándonos a la pregunta, probablemente no vamos a ver cuál es la meta, pero va a ser un buen rato para seguir discutiendo durante el día. La pregunta obligada es si el estudio SPRINT cambia la manera en que vemos las metas actualmente de hipertensión. Hace un poco más de un año voy a poner prehipertensión y lo que voy a buscar es en dónde voy a colocar a este individuo que está aquí y que llega al consultorio por primera vez, ya que yo necesito obligadamente llevarlo a una meta. Entonces, la hipertensión nace acá, arriba de los 140/90. Y de aquí establece un riesgo que va de bajo a alto. Y esto solamente determinado por el riesgo de la hipertensión. Pero la hipertensión convive con otros factores de riesgo. Por lo tanto, el riesgo también lo distribuye el tener una presión normal o estar prehipertenso, perdón, o normal alto. Nos reunimos en Goiânia para escribir ya lo que iba a ser el consenso final de las guías latinoamericanas de hipertensión, y llegamos a este tema. Joffre se recordará que de ahí no pasamos porque no sabíamos qué meta poner, porque como el estudio SPRINT iba a ser publicado un par de meses después, pues tuvimos que parar la realización de las guías. Creo que todavía no tenemos la respuesta. Entonces yo probablemente lo que les voy a dar es mi humilde opinión y probablemente ojalá que podamos discutir de esto mucho más. Realmente ver la hipertensión es ver riesgo. Cuando uno ve hipertensión, ve riesgo. A mí me gusta